Definitivamente lo que más me llamó la atención fue la infografía sobre la Navidad alemana, puesto que mi tatarabuela, por el lado de mi abuela materna, es alemana. Y en mi familia siempre celebramos la Navidad el 24 de la noche, con un árbol de Navidad, con coronas Adviento, y durante todo el mes de diciembre abrimos, tanto yo como mis hermanos, el calendario de Adviento. Y para mí la sorpresa fue enorme al enterarme que el origen de todos estos elementos que constituyen nuestra Navidad son alemanes. Entonces al ver esto, llamo a mi abuela y le cuento y me dice que efectivamente es así y que en efecto nosotros celebramos la Navidad de esta manera es gracias a mi tatarabuela que es alemana. Entonces el enterarme yo que una tradición que tiene años llevándose a cabo en mi familia tiene sus orígenes en Alemania fue algo bastante impactante. Segundo, la historia del oso polar Not fue sumamente conmovedor y fascinante. Este oso polar que fue abandonado junto a su hermano por su madre, que luego fallece su hermano, y los cuidadores no sabían si mantener el oso vivo o matarlo, hasta que surge un cuidador llamado Thomas, que prácticamente lo adopta. Se va a vivir por él, se va a vivir con él por más de 2 años y medio y permite que el oso pueda crecer, que pueda surgir. Es algo que me dejó sin palabras cuando leí la historia, porque nos muestra que los alemanes son personas bondadosas, que no son solamente personas frías como se piensa, sino que son seres humanos sensibles. Y es algo que de verdad me dejó pensando. Y además, como leía en los comentarios, me acuerdo, la profesora colocaba que el oso polar estuvo en el zoológico de Berlín, el cual definitivamente quisiera visitar si tengo la oportunidad de ir a esta ciudad. Y tercero, un quiz dominical, me acuerdo, una imagen que pensé a primera vista que era de Legos, y cuando investigo un poco sobre esta y me doy cuenta que no son Legos, que es un puente en Wuppertal que fue pintado por un artista callejero llamado Mex, me dejó asombrado. Me, me enseñó que los alemanes son capaces de muchísimas cosas y de impresionarlos hasta con las cosas menos pensadas, como es este caso de un puente que fue pintado y convertido en algo que a simple vista parecen legos. En cuanto a los personajes alemanes, yo desarrollé a Karl Marx, quien es un filósofo pensador socialista conocido en el mundo por desarrollar su obra El Capital y el Manifiesto del Partido Comunista. Pero verdaderamente el personaje que más me llamó la atención fue Albert Einstein, desarrollado por una compañera, quien colocaba en su reseña que Einstein fue un físico conocido como uno de los grandes genios de la humanidad, que realizó innumerables aportes al mundo y a la física. Desarrolló la teoría de la relatividad y curiosamente renunció a su nacionalidad alemana por no prestar servicio militar, convirtiéndose en suizo, y que abandona Alemania como consecuencia del nazismo en 1932, si mal no recuerdo, yéndose a vivir a Estados Unidos a inculcar clases. Me pareció sumamente interesante que este personaje no se relacionaba con los niños de su edad por considerarse diferentes a ellos, que tuvo una esposa, que se casó, tuvo 2 hijos y que sus profesores de niño le decían que no iba a triunfar en la vida, que iba a fracasar. Y indudablemente este personaje, este genio de la humanidad, nos enseña que no hay que hacerle caso a los que nos dicen los demás, sino que hay que creer en uno mismo para poder lograr nuestros objetivos. Que el límite en nuestra vida nos lo colocamos nosotros y que si uno se propone lo que quiere, lo logra. De los inventos alemanes, curiosamente el que más me llamó la atención fue el que yo investigué, que fue la heroína, el cual fue descubierta cuando se buscaba una versión no adictiva de la morfina y al principio se creía que se había encontrado la heroína, que era el perfecto sustituto de la morfina, que no era adictiva, e incluso se llegó a comercializar de manera legal en todas las farmacias. Y para desgracia de muchos, años después, la gente se empezó a dar cuenta, el laboratorio Bayer que lo comercializaba, que era sumamente adictiva y que lamentablemente causaba muchos males en quienes la probaban y en quienes se volvían adictos a ella, por lo que fue ilegalizada rápidamente. Si tuviera la oportunidad de visitar Alemania, lo primero que haría sin duda alguna sería visitar la ciudad de Berlín, porque gracias a este curso me enamoré de esta ciudad. Recuerdo que al principio de este curso, cuando la profesora colocó un video y lo vi,
sobre Berlín quedé impresionado, con unas vistas espectaculares y con monumentos espectaculares. Y después tuve la suerte de trabajar en 2 ocasiones con esta ciudad, conocer su gastronomía, sus obras, lo que es el muro de Berlín, la catedral de Berlín, el Reichstag, la puerta de Brandenburgo, una ciudad que representa tanta historia. Me impresionó y me fascinó. Además, la novia de mi hermano vivió ahí por 6 meses y la persona a la que yo entrevisté, una amiga de mi hermana, vivió ahí por 8 meses. Entonces es una ciudad que tengo bastante presente y que definitivamente considero que es mi ciudad favorita en estos momentos. Y apenas vaya a Alemania la visitaré, puesto que lo anhelo. Fueron muchas las cosas que me llamaron la atención sobre Alemania y sobre los alemanes, luego de ver en mi caso Guten Tag Ramón y luego de ver los demás videos sobre las entrevistas para el mini proyecto. Primero que nada, que los alemanes no son personas frías y secas como parecen, sino que los alemanes también son seres bondadosos y sensibles ante las necesidades de los demás. Esto nos lo demuestra perfectamente la película Guten Tag Ramón y se mencionaba en varias de las entrevistas que vi. La película ilustra perfectamente este ejemplo de la bondad de los alemanes y nos enseña que cuando el amor reina no existen fronteras que nos puedan separar. También me llamó la atención, debo admitir, que la guerra, la Segunda Guerra Mundial, dejó heridas que hasta el día de hoy siguen muy marcadas en los alemanes, algo lamentable. También me impresionó que la vida en Alemania es algo barata, lo cual no sabía, y que para algunas personas el idioma se hace bastante difícil. Sin duda alguna mi percepción sobre Alemania cambió muchísimo luego de este curso. Debo confesar que al principio del mismo asociaba a los alemanes y Alemania con la salchicha, la cerveza, la disciplina, el orden y el trabajo. Pero me he dado cuenta, gracias a este curso, que Alemania y los alemanes son mucho más que eso. Son personas bondadosas, nobles y encantadoras cuando se les conoce bien, sensibles ante las necesidades de los demás, como he reiterado a lo largo de este video. También pude aprender que la gastronomía de los alemanes va mucho más allá de las cervezas, de la salchicha y el chocolate, que hay platos muy famosos y típicos en Alemania como el schnitzel, las papas alemanas que la profesora colocaba al principio del curso una foto y una receta sobre las mismas, además de los doners que me abren el apetito cada vez que pienso en ellos, que forman parte de esta gastronomía que es muy diversa y variada. También pude conocer y cambió mi percepción totalmente sobre Alemania el hecho de que es un país multicultural, en donde diversas culturas se complementan entre sí para formar un país realmente espectacular. Pienso también que cambió mi percepción el hecho de que ahora sé que Alemania va mucho más allá de Bayern y de Berlín, que hay ciudades espectaculares como Köln que forman parte de este hermoso país. Y por último quisiera agregar que realmente me encantó este curso y que definitivamente quiero ahorita aprender el idioma alemán, el cual inscribiré próximamente en mis asignaturas y entre mis próximos viajes hay una visita obligada a Berlín. Danke, auf Wiedersehen.